Hola, buen día, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver el tema de probabilidad y permutaciones de esta unidad 3, es el último tema de la materia de destrezas mentales y pues vamos a explicarlo. Vamos a ver cómo calcular esas permutaciones y también cómo calcular la probabilidad, que eso ya lo vimos en la clase anterior. Vamos a ver el cálculo de permutaciones más que nada. Bueno, en primer lugar, pues como habíamos visto la definición de que le dimos a probabilidad, que nos dice que es basada en las cantidades de casos favorables y de casos posibles que se pueden llegar a presentar. La determinación de la probabilidad de que un suceso se reduce en muchos casos a problemas de combinación o de combinatoria. En particular al cálculo de permutaciones, ¿no? En este caso vamos a realizar el cálculo de permutaciones, pero para eso nosotros, por ejemplo, explicando con este ejemplo que para disponer dos letras distintas, en este caso A y B, una luego de la otra, pueden ser de dos formas distintas, ¿vale? Esa es una combinación del orden de estos elementos, que es a las posibles combinaciones que pueden llegar a suceder. En este caso tiene que ver con el cálculo de permutaciones. Esas serían las dos combinaciones, pero ¿qué pasa si tenemos tres letras? Tres letras se pueden disponer en forma sucesiva de 6 maneras, ¿sale? Acá todavía no se pone muy complejo el tema, porque son pocos elementos, ¿vale? Se pueden realizar de forma manual, pero que también acá, poniendo otro ejemplo, para 4 letras o 4 elementos, tenemos que el cálculo de esas combinaciones sucesivas del orden de esos elementos son 24 formas diferentes de disponerlas de manera sucesivamente, ¿sale? Que vendrían siendo las siguientes. Hasta acá pues no se pone tan complejo el calcular esas combinaciones de cómo disponer en orden los elementos de manera sucesiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no tenemos un problema de calcular cuántas formas se pueden disponer 10 letras en forma sucesiva? Acá, pues, escribir todas las formas ya sería un poco más difícil. Para responder esta pregunta, pues es deseable tener en este caso una regla general, o en este caso la utilización de una fórmula que nos permita pues calcular directamente la cantidad de formas distintas de disponer de n letras en forma sucesiva, ¿no? Y no solamente nos referimos a letras, sino que esta cantidad, bueno, en este caso esta cantidad se va a designar mediante el símbolo de la letra n seguida de un símbolo de exclamación que su nombre o también se le puede llamar como factorial de n o también n factorial, ¿no? A través de esta utilización de este factorial vamos a poder calcular o vamos a poder utilizar una fórmula donde vamos a poder calcular esa cantidad de permutaciones. Entonces, ahorita en las diapositivas anteriores hemos visto que para dos elementos, que en este caso 2 factorial es igual a dos combinaciones, ¿no? O dos formas de disponer el orden de los elementos. Para 3 factorial, pues igual vimos que son 6 formas de disponer los elementos en forma sucesiva, que son permutaciones, y 4 factorial es igual a 24, ¿vale? Pero ¿cómo calculamos esto? Bueno, vamos a acá explicarlo. Llamamos permutación a cada forma de disponer una cantidad dada de letras en forma sucesiva, ¿vale? Una permutación más que nada nos da a entender que es la forma de ordenar una cantidad de letras en forma sucesiva, pero como les decía yo hace un momento, no solamente podemos disponer de letras, sino que también podemos disponer de cifras o cualquier otro elemento, ¿no? La cantidad de permutaciones de 4 elementos es 24. En general, la cantidad de permutaciones de n elementos es n factorial. Bueno, acá suponiendo también que
1 factorial es igual a 1. Acá solo como regla, un solo objeto no se puede permutar, ya que pues como nada más es un elemento no se puede combinar con ningún otro, entonces solamente hay una única forma de ponerlo en una sucesión, ¿vale? Ahora tenemos entonces que 1 factorial va a ser igual a 1, que solamente es una permutación que no se puede combinar con ningún otro elemento. 2 factorial es igual a 1 por 2 igual a 2. 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3 igual a 6, ya que si nosotros multiplicamos 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. Factorial es igual a 1 por 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, ¿vale? Entonces acá se plantea el siguiente resultado: la cantidad de permutaciones de n elementos va a ser igual al producto de los n primeros números naturales, ¿vale? Esto nos da a entender que vamos a utilizar una primera fórmula que sería esta, que es n factorial igual, nos dice que es igual al producto de los n primeros números naturales. En este caso, por eso es que multiplicamos, si sustituimos n factorial igual a 4, pues vamos a multiplicar los primeros números naturales dependiendo de esa cantidad de permutaciones, que en este caso serían 4, por lo tanto sería 1 por 2, 2, 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24, ¿no? Entonces podemos utilizar esta fórmula para poder calcular esa cantidad de permutaciones, ¿vale? Pero en este caso, para demostrar su demostración, observemos que en caso de tener n elementos, en el primer lugar podemos colocar cualquiera de ellos. En cada una de estas n situaciones nosotros restamos n-1 elementos para disponer en n-1 lugares. Lo que se puede hacer es que en n-1 factorial formas diferentes, ¿no? En términos más reducidos, nos da a entender que obtenemos entonces n por n-1 factorial formas distintas de disponer de los n elementos, lo cual nos da una segunda fórmula que podemos calcular para n factorial, que va a ser igual a n-1 en factorial por n. En este caso, pues igual, acá si sustituimos esa fórmula en estos ejemplos, acá por ejemplo, esa es la fórmula 2, acá, bueno, aquí voy a poner un marcador. Vamos a cambiarle el color del lápiz. Entonces acá n factorial sería esto, ¿no? Acá 2. Entonces, como ahí la fórmula era n factorial igual a, entre paréntesis, n menos 1 entre paréntesis factorial por n. Entonces acá, si nosotros le restamos 2 menos 1, nos queda 1, queda como factorial, y por 2, ¿vale? Por n, porque vamos a sustituir también el 2. Entonces por lo tanto nos da 1 por 2, ¿vale? Igual a 1 por 2. Entonces si nos vamos con el siguiente, es igual, bueno, aquí voy a borrarlo para que se logre ver, y voy a agarrar otra vez mi pluma. Entonces acá igual, si sustituimos esta fórmula, 3 factorial es igual a 3 menos 1, nos queda 2 factorial por 3, que es igual, acá sustituir ese en n, el número de elementos o de permutaciones a calcular, que nos da como resultado que es igual a 1 por 2 por 3, ¿vale? Ya que acá nos decía que es el producto de los primeros números naturales o n elementos naturales
Entonces ahí tenemos cómo comprobar esos cálculos de permutaciones que explicábamos en la fórmula 1. Acá igual, en la 4 factorial pues es igual, si sustituimos el 4 en n, nos queda 4 menos 1, pues nos va a dar 3 factorial acá, y si sustituimos el 4 por 4 nos da como resultado que es igual a 1 por 2 por 3 por 4. Si se fijan, es 3 factorial es igual a multiplicarlo por 4 veces. En este caso estamos multiplicando 1, 2, 3 y 4 veces. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24, ¿vale? Y así nos iríamos sucesivamente. Si por ejemplo sería el 5 factorial, pues igual le restamos menos 1, nos queda 4 factorial por n, que en este caso es 5, y multiplicaríamos realizaríamos el producto de esos primeros 5 números naturales, que en este caso es 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, y 24 por 5 nos da 120, ¿vale? Entonces ahí es como podemos realizar el cálculo de permutaciones. En términos más sencillos, pues la demostración que ahorita les acabo de explicar se basa en el principio de inducción completa, el cual permite obtener la fórmula 1 a partir de la fórmula 2, ¿no? Más que nada es para eso. Entonces, ahora pues ya con esta explicación de estas fórmulas, pues ya nos da a entender que ya para calcular la cantidad de permutaciones de 10 letras o más elementos, pues ya no es difícil, ¿no? Porque ya utilizando la segunda fórmula, pues tendríamos que, para calcular la permutación, sería 10 factorial de 1 por 2, ¿vale? Porque si nosotros sustituimos el 10 en esta fórmula, pues quedaría 10 factorial igual a sustituir 10 menos 1 por 10, ¿no? Entonces nos queda acá 10 factorial es igual a 9 factorial por 10, ¿no? Entonces ahí multiplicaremos es 10 veces, ¿no? Que aquí lo estamos haciendo, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, son 10 veces, lo estamos multiplicando los primeros 10 números, el producto de esos primeros 10 números, que nos da como resultado esta cantidad, que son 3.628.000 permutaciones, ¿no? Entonces ahí ya con más elementos vamos a poder utilizar esta segunda fórmula para poder realizar el cálculo de permutaciones. Bueno, ahora si quisiéramos calcular la probabilidad ahí que nos daba de estos 10, más bien de estas permutaciones, que son 3.628, pues nada más nosotros tendremos que dividir, ¿no? En este caso, si fuera un solo caso favorable, 3.628.000, en este caso, si fuera entre un caso favorable, los dividimos entre 1, ¿no? Esa sería la probabilidad, que pues nos daría un resultado de 0 punto y tantos, ¿no? Nosotros vamos a realizar el cálculo con una calculadora acá. 1 entre 3.628.000 nos da el resultado de 2 punto y tantos, 2.7, ¿no? Esa sería la probabilidad de, en este caso, en caso de que fuera un caso favorable para en este caso el cálculo de 10 permutaciones, ¿no? Bueno, pues eso es como calcularíamos la probabilidad, eso ya lo habíamos visto. Y bueno, pues hasta acá es el tema de hoy de las permutaciones. Como podrán ver, el cálculo de permutaciones es muy sencillo, simplemente es utilizar la fórmula 2. Y pues nada, sin más por el momento, nos vemos en la clase siguiente.